La psicología jurídica, es un área de trabajo e investigación psicológica especializada, cuyo objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho y la justicia. Más específicamente, es el estudio, la explicación, el asesoramiento a través de la evaluación e incluso el tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales e interpersonales que inciden en el comportamiento legal, la conducta legal de las personas. Y para ello utiliza métodos propios de la psicología científica. Cuando digo psicología científica, digo psicología basada en la evidencia. La psicología jurídica, digo, es un conjunto muy vasto, uno de cuyos subconjuntos es la psicología forense. Hablar de la psicología jurídica acá sería por demás excesivo, pero digamos simplemente que una clasificación de sus subespecialidades, entre las cuales está la psicología forense, no va a ser unánimemente compartida porque está vinculada tanto a las particularidades culturales y científicas como, fundamentalmente, a las de la legislación de cada país. Así, por ejemplo, en la psicología policial y la psicología criminal tienen un escaso o nulo desarrollo en nuestros países latinoamericanos, pero muy buen nivel en países anglosajones y europeos. Y algunas prácticas de la psicología judicial, como por ejemplo la toma de declaración testimonial, en la Argentina está muy desarrollada en comparación con otros países. Entonces, el estado actual de la psicología jurídica en cada país se puede entender según las distintas áreas en que se está trabajando, lo que a su vez depende de las particularidades normativas y procesales, es decir, de los códigos de cada país. Pero en general, en su aspecto práctico, la psicología jurídica interviene sobre las problemáticas en las que se pone de manifiesto la relación del sujeto con la ley y con las instituciones, obviamente, entre ellas las de control social. Así, en una enumeración incompleta, sin duda, tenemos la psicología aplicada a los tribunales, que es la psicología forense, la más conocida quizá por todos, la psicología penitenciaria, la psicología de la delincuencia o psicología del delito, la psicología judicial. La psicología judicial no es la psicología forense. La psicología forense es la que tiene que ver con la actividad pericial, con la prueba. Y la psicología judicial tiene que ver con todo lo que es testimonio, jurado, e incluso asistencias a víctimas y testigos. Y después la psicología policial, la psicología de las Fuerzas Armadas, psicología criminal, victimología, mediación, etcétera, etcétera. Como ven, un campo muy vasto. Pero siempre comprende el estudio desde la perspectiva psicológica de las conductas significativas para lo jurídico, que son conductas complejas, para describirlas, para analizarlas, para comprenderlas, para una eventual actuación sobre ellas, siempre en función de lo jurídico. O sea, dicho en una definición ya clásica, una definición de manual, si ustedes googlean psicología jurídica, van a encontrar definición canónica, psicología aplicada al mejor ejercicio del derecho. Entonces, hablemos ahora del psicólogo jurídico en función forense. Nosotros, los psicólogos en función forense, o psicólogos forenses, con relación de dependencia del Poder Judicial, pero también los colegas que son peritos de listas, abordan la descripción y análisis del estado mental de toda persona de interés jurídico, sea en función de las categorías civiles, por ejemplo, las relativas a capacidad o incapacidad mental, daño psicológico, competencia parental, civiles, y de las categorizaciones penales, relativas a la correlación patología-delito en el procesado, estado mental de víctimas y riesgo de violencia en sujetos condenados. De esto es de lo que vamos a hablar, de la psicología forense. Además, una precisión, la psicología forense es básicamente una psicología evaluadora o evaluativa. Partiendo de que es una psicología aplicada y auxiliar del derecho, es básicamente una psicología evaluadora. Y esto se verifica en la actividad pericial, fundamentalmente. Ustedes saben, los
colegas trabajan en la justicia lo saben perfectamente, la actividad pericial se ubica en el contexto del proceso judicial, se trata de la prueba, en la que se sustenta tanto en materia civil como en materia penal. Mi equipo trabaja el 80% de las causas que abordamos, nosotros dependemos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, dependemos fundamentalmente, el 80% de nuestra carga de trabajo en materia penal. Generalmente, bueno, pero también tomamos casos civiles, cuando algún otro organismo interdisciplinario no puede resolver algún problema para la jurisdicción, bueno, a veces somos como un organismo de alzada. Decía que trabajamos en la peritación o prueba pericial. Somos en ese sentido asesores del juez y auxiliares de la justicia, y es importante decir que tal condición no implica subalternación, sino la acción de un tercero imparcial que colabora en la investigación de los hechos. Eso quiere decir que tenemos autonomía en nuestras acciones profesionales, en nuestro accionar técnico, ya que deviene de nuestra propia ciencia, ¿no? Y de la especificidad de nuestro conocimiento. Entonces, en una apretada síntesis, la evaluación pericial forense se circunscribe a 5 puntos. Esto es lo que yo dicté en el curso de verano que di este año en ICESI, y estos 5 puntos son: primero, describir e interpretar el estado mental de toda persona de interés jurídico en función de las categorías civiles relativas a incapacidad mental, daño y competencia de parentalidad. Cuando digo competencia de parentalidad, hablo de caso de divorcio, cuidado personal del hijo, régimen de comunicación, adopción, etc. Eso es lo que menos hacemos, pero tiene que ver con nuestras competencias. El segundo punto es establecer la correlación patología-delito en el imputado, interpretando la fórmula de inimputabilidad y confeccionando los correspondientes dictámenes periciales. En tercer lugar, el análisis y la evaluación del estado mental de las víctimas sobrevivientes y fallecidas. Lo de fallecidas le puede llamar la atención, pero tiene que ver con los procedimientos de investigación en psicología criminal, como es autopsia psicológica. Entonces, analizar el estado mental de víctimas sobrevivientes y fallecidas. En cuarto lugar, con las personas condenadas, evaluar niveles de riesgo en sujetos condenados para aportar información clínica y criminológica para la autorización de medidas de confianza, medidas administrativas en lo que es la ejecución penal. Y quinto, que tiene todo un equipo que se dedica a esto, mi área, indagar la circunstancia de modo, tiempo y lugar de los hechos en el acto procesal de la toma de declaración testimonial de menores, víctimas y testigos. Menores, víctimas y testigos, estableciendo los indicadores de confiabilidad del testimonio. En una apretadísima síntesis, después si quieren lo podemos desglosar un poco más. ¿Cuáles son? Acá hay que tener muy claro la diferencia entre la actividad forense y la actividad clínica, porque hay muchos jóvenes colegas que se anotan en la lista de peritos del Tribunal Superior de Justicia o de la Corte de la Cámara Laboral, por ejemplo, para hacer pericias, y lo hacen desde una formación meramente clínica. Hay que decir esto: en la psicología, sea cuales fueran sus distintas modalidades de intervención profesional, tenemos un origen dentro de la ciencia de la salud. Y eso nos forja en una actitud de compromiso legal y social de nuestra práctica dentro de un campo que considera al bienestar psicológico, al bienestar psíquico, y por lo tanto a la salud mental, como uno de los derechos humanos fundamentales. Esto hay que decirlo porque nuestra práctica encuentra en el horizonte de su acto este compromiso ético. Si somos profesionales de la salud, y este es el suelo común que compartimos los psicólogos forenses con los psicólogos clínicos, que es la prestación profesional más conocida. Pero no es lo mismo clínica psicológica que psicología clínica.
La psicología clínica es una especialidad como es la psicología forense, pero la clínica psicológica atraviesa todas las prácticas, atraviesa transversalmente todas las prácticas, todas las especialidades psicológicas, como no solamente obviamente la clínica, sino la educacional, la laboral, la social y comunitaria, etc. O sea, todos los psicólogos tenemos que tener una formación clínica. Pero la evaluación psicológica forense con fines periciales difiere significativamente de la evaluación psicológica clínica en varios aspectos. Y en eso tiene que ver tanto el papel del evaluador, el encargo que tenemos, y la naturaleza de nuestra relación con el peritado, con el evaluado. En primer lugar, requiere en nosotros de incorporar las mejores estrategias evaluativas disponibles a la luz de la complejidad legal en la que nos encontramos. El objetivo nuestro de la evaluación pericial psicológica es describir rasgos, capacidades y competencias relevantes para el asunto forense en cuestión, asunto que se está investigando, que se está trabajando, descartando toda información que no sea valiosa a tal fin. Esto es fundamental. La evaluación psicológica clínica, la del consultorio, la del servicio de salud, consiste en captar y analizar información por medio del juicio diagnóstico y pronóstico como una condición previa para intervenir sobre determinados objetivos terapéuticos de salud mental. Nosotros, lo nuestro es evaluativo. No hay objetivo de intervención, sino de descripción, de análisis, de clasificación, de explicación del comportamiento. En segundo lugar, esto genera o determina que la pericia psicológica verse sobre hechos o características de la personalidad. Hechos o características de la personalidad, no tanto el diagnóstico. No es tan importante el diagnóstico como la descripción basada en evidencia científica en términos de rasgos psicológicos. Esto es así porque el dictamen pericial es un documento científico, sí, pero que tiene valor probatorio. Es prueba fundamentada. Quiere decir que no tendrá eficacia probatoria si no fuese claro y sus explicaciones fueran contradictorias o deficientes. Entonces, la eficacia probatoria depende de los buenos fundamentos y de las adecuadas conclusiones de su contenido. Esto quiere decir que mis operaciones, las operaciones practicadas en el tránsito de la pericia, deben poder ser replicadas por un colega, por la contraparte, por el colega que asesore a la contraparte, por ejemplo. Y esto requiere de que usemos cierto tipo de técnicas y descartemos otro tipo de técnicas. Y esto es necesario instalarlo en el ámbito de la psicología forense, la noción de que la psicología forense es psicología basada en la evidencia científica, puesto que en derecho los hechos psicológicos deben ser demostrados. Tiene otras características, por ejemplo, el hecho de que en la evaluación psicológica forense, no en la clínica, sino en la forense, la motivación del evaluado para ofrecer una imagen mejor o peor de sí mismo, debido a la ganancia que le proporcione mostrarse mejor o peor en función del objetivo de la evaluación, requiere, por ejemplo, del empleo de técnicas que permitan detectar dicho sesgo. Y además eso también implica que muchas veces debemos recolectar información proveniente de otros informantes o de otras documentaciones, historias clínicas, sentencias, informes de otros expertos, etc. Todo ello determina roles diferentes. Y acá, en la cuestión de los roles, podemos diferenciar lo que es, mientras en la clínica, en la psicología clínica, mientras que un psicoterapeuta competente debe ser empático y aquiescente, el forense, sin perjuicio de ser empático, sin perjuicio de una actitud afable, de una actitud acogedora en el proceso de evaluación, debe ser íntimamente escéptico y verificar en la medida de lo posible la información que reporte el evaluado. Esto con el fin de integrar toda la
información obtenida a través de distintas fuentes documentales o subjetivas, para llegar a conclusiones objetivas, aunque no necesariamente terapéuticas. Por eso es necesario el empleo de las mejores técnicas disponibles y una sólida puesta al día de cuáles son los estándares adecuados de validez y confiabilidad en las técnicas que utilizamos y con relación al área específica en la cual están siendo empleadas estas técnicas. Después, si quieren, les puedo mencionar cuáles son esas técnicas, que hoy hay consenso internacional sobre ellas, ¿no? Ahora bien, ¿qué puede aportar nuestra disciplina hoy a la administración de justicia? A contestar esta pregunta requiere de contestar primeramente otra. La cuestión fundamental es tener presente qué áreas del conocimiento psicológico nos brindan hoy un saber científico y validado, empíricamente validado, cuyos frutos de conocimiento pueden mejorar las prestaciones para un mejor servicio de justicia. ¿Cuál es el estado del conocimiento? O sea, se trata de cuál es el aporte de conocimiento que brinda, y sobre la base del conocimiento científico acumulado, qué contribuciones prácticas puede rendir al servicio judicial. Me voy a referir primero a 5 aportes de conocimiento dentro del fuero penal. Voy a hablar del fuero penal, que es lo que, como les decía, lo que más hago, pero esos 5 aportes son que hoy hay consenso en el estado actual del arte, hay consenso. En primer lugar, tenemos un mayor conocimiento de lo que es la psicología del delito. La psicología del delito y del delincuente, o sea, la explicación de la delincuencia. En segundo lugar, tenemos un mayor conocimiento de la psicopatología forense a partir de los estudios sobre violencia y trastornos de personalidad. En tercer lugar, tenemos un conocimiento muy confiable sobre los agresores sexuales y particularmente sobre los perfiles psicológicos del delincuente sexual. Tenemos conocimiento al día en este aspecto. En cuarto lugar, conocemos suficientemente cuáles son las características de personalidad y de vulnerabilidad a la victimización sexual, lo cual permite no solamente describir con certeza el estado psicológico secuelar, las secuelas y lesiones psíquicas de la víctima, con, con fines probatorios, por ejemplo, la huella psíquica del delito, sino que también sirve para la prevención, para generar un conocimiento de prevención respecto a posibles víctimas, de quienes pueden ser posibles víctimas de este tipo de delito. Y en quinto lugar, hay también un conocimiento acumulado y muy confiable sobre la prevención de la reincidencia. ¿Mediante qué? Mediante la evaluación del riesgo de violencia. Esas son 5 cuestiones sobre las cuales hay conocimiento y consenso. El primero, por ejemplo, la explicación de la delincuencia. Las explicaciones psicológicas acerca de la delincuencia se pueden sintetizar en 4 proposiciones. Que la delincuencia se aprende, o sea, la teoría del aprendizaje social nos describe mecanismos interrelacionados que intervienen en el aprendizaje de las conductas antisociales. La asociación diferencial con personas que tienen hábitos delictivos, la adquisición de definiciones favorables al delito, el reforzamiento de los comportamientos delictivos, reforzamiento por medio, por ejemplo, de la no sanción, y la imitación de modelos prodelictivos. La delincuencia se aprende en base a estos 4 mecanismos. Segunda proposición que permite explicar la delincuencia. Existen determinados rasgos y características individuales que predisponen a la agresión y posiblemente, por lo tanto, al delito.
Efectivamente, la investigación psicobiológica sobre las diferencias individuales ha puesto de relieve la asociación de la conducta antisocial con factores como la alta extraversión, la baja empatía, la alta impulsividad, la propensión a la búsqueda de sensaciones, etc. Tercero, también sabemos, y está comprobado, que los delitos, muchas veces, personas que no tienen estas características individuales y tampoco tienen un aprendizaje social pro-delictivo, sin embargo, bajo situaciones de intenso estrés o tensión, pueden tener reacciones a situaciones individuales que pueden dar lugar a delitos o a conductas o delitos violentos, como lesiones y homicidios. Hay una teoría general de lo que es el estrés y la tensión que indica, digamos, que se puede describir en secuencias claramente establecidas. Y, en cuarto lugar, por último pero no menos importante, la implicación en actividades delictivas es resultado de la ruptura de los vínculos sociales. Es decir, el fracaso de la familia, el fracaso de la escuela y por último de la comunidad como factores de socialización inciden en la ruptura de estos vínculos y a menor implicación en lazos emocionales con personas socialmente integradas, mayor es la posibilidad de implicación en actividades antisociales. Eso en cuanto a lo que es la explicación del delito, el primer punto. El segundo punto, el que tiene que ver con, creo que les había dicho, el mayor conocimiento que hoy tenemos de la psicopatología forense, a partir de los estudios sobre violencia y trastorno de personalidad, en el último tiempo han ido cobrando cada vez mayor importancia el estudio sobre los trastornos de personalidad, no solo por su alta prevalencia en la población clínica, un 9% de la población clínica tiene trastorno de personalidad, sino también por su relación con la violencia. Diversos estudios han demostrado que los trastornos de personalidad presentan un riesgo clínico significativo para las conductas violentas, fundamentalmente en función de la impulsividad, de la falta de regulación emocional, del paranoidismo, o sea, la vivencia de amenazas al yo, y se me fue alguno. La impulsividad, sobre todo, y la falta de regulación emocional están implicadas en todos los trastornos de personalidad relacionados con la violencia. Los síntomas, mejor dicho, estos rasgos de personalidad más que síntomas, han mostrado ser mejores predictores de la violencia que el mero diagnóstico psicopatológico, el mero diagnóstico del trastorno de personalidad por sí mismo. Quiere decir que no hace falta tener un diagnóstico cerrado, sino que en base a la detección de ciertas dimensiones y rasgos de personalidad, es posible hacer inferencias válidas. Cuando hablo de trastorno de personalidad, hago un paréntesis, tengo que decir esto, les recuerdo esto. En la psicopatología forense, a diferencia de la medicina o de la psicología de la salud, que se maneja con dos valores que son salud y enfermedad, en la psicopatología forense reconocemos tres valores o tres posibilidades. La salud, por un lado, que es la normalidad, la enfermedad, que es la alienación mental, la psicosis, y solo eso, y lo que se llama la anormalidad psíquica, que son las neurosis y personalidades anormales. Esto es importante tenerlo en cuenta. Mientras que en el hombre normal hay una relación comprensible entre él y el mundo, y hay un encadenamiento causal entre los hechos psíquicos, y mientras en el enfermo mental está rota esa relación con el mundo, con el colectivo, digamos, el mundo social, con el pensamiento de la colectividad, en las llamadas personalidades anormales, neuróticos o personalidades trastornadas, no hay ruptura con el entorno, se conserva la capacidad de comprensión. Los fenómenos psíquicos son entendibles, pero son desmesurados. Son tan desmesurados, sobre todo lo que tiene que ver con la expresión emocional,
que afectan el lazo social del sujeto con su entorno. Anomalía acá, entonces, es desmesura, pero no es ruptura. Y otro paréntesis en relación con los enfermos mentales. Solo una muy pequeña parte de la violencia, y esto es un conocimiento estadístico claramente establecido, solo una muy pequeña parte de la violencia es obra de enfermos mentales, quienes más bien tienden a ser ellos mismos víctimas antes que victimarios, porque están indefensos en el entorno, dentro del entorno, de su entorno. Entonces, estas son algunas pequeñas notas que hay que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que la influencia de la personalidad se basa en un modelo probabilístico, esto que estoy diciendo, en el que los rasgos de personalidad pueden ser conceptualizados como factores de riesgo. Los rasgos de personalidad tienen un valor predictivo y explicativo, que sirve para dar cuenta de las conductas jurídicamente relevantes, tanto en víctimas como en victimarios. Y esto mucho más que el mero diagnóstico. Por eso es lo importante de contar con instrumentos de evaluación diagnóstica que estén empíricamente validados, que sean altamente confiables. Y en relación a la influencia de la personalidad, de una personalidad descrita en términos de rasgos, podemos pasar al tercer punto, el conocimiento de los agresores sexuales, y lo que podemos llamar los perfiles psicológicos del delincuente sexual. Las investigaciones sobre el delito sexual han avanzado muchísimo. Y en los últimos 30 años se han desarrollado focalizando en primer lugar, en las consecuencias o trauma psicológico que siga una agresión sexual. En segundo lugar, en los factores de riesgo y protección de las víctimas, esto se deriva un poco de lo primero, y por último, se ha avanzado mucho en los últimos 20 años de las características del agresor, y en las circunstancias de la agresión, en la que la agresión acontece. Entonces, la identificación por medio de la evaluación forense, la identificación de características desajustadas del perfil psicológico del delincuente sexual, del presunto delincuente sexual, constituye un objetivo de la actividad pericial en el marco de la investigación penal. Esto es lo que hacemos en el digamos, es un elemento más dentro del plexo probatorio, ¿no? Y no es el fundamental, pero es importante. En primer lugar, esa determinación de las características desajustadas es importante para la determinación de la responsabilidad penal del imputado, y en segundo lugar, para después la objetivación de los blancos en los que se debería centrar el tratamiento individualizado, en el marco del tratamiento penitenciario. Las explicaciones sobre lo que es la delincuencia sexual, hoy tenemos una mayor profundidad y conocemos claramente las características distintivas que diferencian lo que es el agresor sexual de niños, el agresor sexual infantil de tipo pedófilo. Son características bastante distintas del agresor sexual de adultos, es decir, del violador. Y a su vez, ambos grupos se diferencian bastante claramente de lo que son de las características psicológicas de delincuentes comunes. No me detengo ahora en cuáles son estos rasgos definitorios de cada grupo, porque el tiempo corre y debo cerrar esto. Pero asociado a este estado de conocimiento, también conocemos suficientemente acerca de las características de personalidad y vulnerabilidad a la victimización sexual. Es decir, tenemos un conocimiento acerca de la semiología, o sea, de los signos de la vivencia traumática, y además, en relación a esto, sobre las características de personalidad que vuelven o tornan a las personas vulnerables a la victimización sexual. Estamos en condiciones de reconocer los cuadros reactivos de las víctimas para su correcta valoración del daño psíquico, concomitante a la vivencia aguda, o
incluso de situaciones crónicas de violencia, diferenciándola de lo que son el perfil de una situación crónica de violencia sexual o violencia física. Por eso, además del estado psicológico actual, del estado actual con el que llega el peritado, el perito psicólogo siempre deberá valorar la estructura subyacente de la personalidad de base del evaluado, puesto que el estilo de personalidad aparece como un factor, en este caso estoy hablando de la vulnerabilidad, en el caso de víctimas, pero también aparece como un factor de características, digamos, ciertas características desajustadas pueden ser indicativas de un riesgo de violencia. Entonces podemos diferenciar lo que es la semiología de la fase aguda de lo que es, por ejemplo, la vulnerabilidad psicológica a la victimización. Lo que sería lo agudo y lo crónico, por ejemplo. Es decir, en las últimas décadas los estudios psicológicos se han centrado sobre todo en las consecuencias de esta forma de victimización, pero también se ha avanzado mucho últimamente en el conocimiento de estos factores de riesgo que aportan a la predicción de la victimización. Siempre, en todos los casos, a través de las características de personalidad desde la perspectiva de de una psicología diferencial, o sea, de las diferencias individuales. Entonces, bueno, en todo caso, después, si hay alguna pregunta, profundizo un poquito esto. Y por último, el quinto punto del aporte es la prevención de la reincidencia mediante la evaluación del riesgo de violencia. En efecto, esto es muy importante y guarda mucha relación con todo lo que dije antes acerca del estado de la cuestión. Un aspecto relativo a la gestión de la violencia es su prevención, ya sea por vía judicial o por vía administrativa, la prevención de la violencia. Ahora bien, hay que reconocer que la violencia tiene dos niveles de complejidad. Podemos hablar de un nivel 1 de complejidad, un primer nivel, que es el problema en el ámbito de la familia, en el ámbito de la escuela, en el ámbito del grupo de pares, o sea, en los ámbitos de socialización primaria. Es el nivel comunitario, el nivel escolar. Ahí en ese nivel se manifiesta la violencia familiar o la violencia conyugal, el maltrato infantil, la violencia escolar, etc. Todos los comportamientos críticos que pueden violentar derechos ajenos. Ese es un primer nivel. Y muchas veces la justicia civil y de familia en mi país interviene en este nivel. El segundo nivel de complejidad son los casos ya detectados por el sistema penal. Son los casos de delitos individuales, el delito juvenil, que se transforma en carrera criminal, que dan a menudo testimonio del fracaso de las políticas de prevención. Esos casos, de ese segundo nivel, es una muestra clara de lo que es el problema de la reincidencia. Y esos casos ponen en evidencia el riesgo de violencia existente en ciertos individuos. En este contexto, el segundo nivel, la evaluación del riesgo, en el primero también, pero bueno, con esta diferenciación entre niveles de complejidad quiero decir que la evaluación del riesgo es una cuestión de suma importancia y porque es prácticamente el único recurso que tenemos para la prevención secundaria de la violencia, ya sea se manifiesta en el nivel 1 o en el nivel 2. La consideración de este riesgo está en la base de las decisiones administrativas que va a tomar la justicia civil o la justicia penal, o la justicia de ejecución penal. En el ámbito civil, cuando las familias solicitan, por ejemplo, hay un gran problema
compartido sin duda en vuestro país, con el tema de las adicciones. Y a veces las familias solicitan una medida de protección para sus hijos que tiene que estar fundada para su tratamiento, poder fundar un tratamiento. O sea, y en mi país, la legislación requiere de la determinación de un riesgo cierto e inminente, esa es la fórmula, grave riesgo o riesgo cierto e inminente, que aparece como la base para toma de decisiones imperativas en cuanto a tratamientos compulsivos, por ejemplo. Pero la evaluación del riesgo también está presente cuando su señoría quiere saber si un sujeto judicializado o un paciente incapacitado será violento. Y a esta evaluación somos llamados los psicólogos, que como les decíamos, somos profesionales de la salud mental, en función forense, pero somos profesionales de la salud. Junto con los con otros sí, como pueden ser los psiquiatras. Entonces, acá entramos de lleno en la relación con la salud mental. Y la política criminal también, obviamente. Como ven, nos deslizamos a un terreno en donde la problemática de la violencia se vuelve fronteriza entre lo que es la salud mental y la política criminal. Quiero decir unas palabras, para ir cerrando, sobre la evaluación del riesgo. Cuando hablo de evaluación de riesgo de violencia, primera cuestión, ética. Estamos hablando de casos ya detectados por las agencias del sistema. No estamos hablando de prejuzgar un estado peligroso, de un estado predelictual. Estamos hablando de casos detectados por las agencias del sistema y que requieren de medidas de protección, de tratamiento, de seguridad. Entonces, una cuestión ética. No estamos haciendo peligrosismo. Segunda cuestión, metodológica. La primera es ética, la segunda metodológica. La predicción del comportamiento futuro es una demanda que recibimos los profesionales de la psicología y no nos debe asustar. La predicción de la conducta futura está presente en casi todas las ramas de la psicología aplicada y no es metodológicamente muy distinto de pronosticar otras cosas. La intención del voto en las urnas, el comportamiento de los inversionistas ante una decisión del Banco Central, etc. La evolución, el pronóstico de evolución de un paciente quirúrgico. Es decir, con esto digo, la predicción probabilística forma parte del ejercicio profesional y es consecuencia de un acertado juicio diagnóstico, que a su vez depende de la recolección de una determinada cantidad de información para categorizar el caso que estamos tratando. Y así como los psicólogos laborales prevén el mayor o menor ajuste de un candidato al rol que requiere el perfil del puesto, nosotros podemos evaluar si una persona tiene un mayor o menor riesgo de recaída en conductas como la que ya fue reprochada penalmente, por ejemplo, o como el que ya cometió un paciente psiquiátrico. Entonces, en la Argentina el riesgo de violencia está focalizado por diversas legislaciones civiles con el objetivo de prevención. Sería nuestro nivel 1 de complejidad, lo que habla como nivel 1. Por ejemplo, en el caso de las leyes de prevención de la violencia familiar o conyugal, o en el Instituto de la Mediación para la resolución de conflictos de manera no violenta, etc. Es decir, el interés social se expresa en mi país en la proliferación de leyes para todo tipo de conducta violenta, incluso en las leyes penales y sobre todo de ejecución penal, donde expresiones como grave riesgo, por ejemplo, que el legislador volcó a la letra de la ley, tuvieron que ser operacionalizadas por los especialistas para determinar qué se entiende por grave riesgo y cómo se mide ese grave riesgo. Quiero decir con esto, es una demanda, la prevención del riesgo de violencia, que recae sobre todo los agentes sociales,
¿no? Todas las estructuras político-administrativas del Estado,